la caja para los subtítulos. ¿Ya tenemos público? Sí, vamos subiendo, pero tuvimos más, ¿cómo se llama? Más público de lo esperado, así es que vamos a mandar también en vivo por YouTube y Facebook. Sí, a veces de repente por lo que es sábado, a veces hay mucha gente, a veces no se conecta, de repente está un poco más tarde, quién sabe. Hay bastantes, hay 71. Sí, a veces de repente por lo que es sábado, a veces hay mucha gente. Marito, sigo sin caja. ¿Ya tienes? No. Ay, me equivoqué, di a otra persona. Retirar permiso de subtítulos, espérate un ratito. Es que me renombro como transcriptor. Ya, listo. Ay, no, otra vez. Se me mueve esto. Me avisa entonces, Jaro, para poder empezar esto, si es que ya tienes para... Te aviso, Rosarito. Sí, Espera, me avisas. Arrancamos, Rosario, ya estamos listos. Éxitos Bueno. a todos los panelistas. Bueno, nuevamente, buenos días con todos y con todas. Aquí dándoles la bienvenida desde la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, RIADIS, en este tercer webinario que estamos realizando de una serie de webinarios justamente para abordar diferentes temas que estamos tratando de profundizar dentro de la situación de emergencia del COVID-19. Bueno, en esta oportunidad estamos con el tema del derecho a la información accesible dentro de la emergencia del COVID-19, un tema realmente importante por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver justamente con accesibilidad como principio y como derecho, y también el artículo 21, que tiene que ver con el derecho a la información accesible y a la comunicación. Vamos a dar, en todo caso, pase ahora para que nos dé la bienvenida por parte de la Junta Directiva de RIADIS al vicepresidente de RIADIS, Juan Ángel de Gobella. Bienvenido, Juan Ángel. ¿Está Juan Ángel? Buenos días. Sí, correcto. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra webinar de hoy que va a tratar sobre acceso a la información durante tiempos de COVID. En estos momentos, Consorven ha venido haciendo un trabajo arduo para poder resumir la situación actual que se está viviendo en todo el mundo y pues en Venezuela especialmente, frente al acceso a la información, al poco acceso a la información que están teniendo las personas con discapacidad en estos momentos. Nos preocupa inmensamente el seguimiento a la aplicación que se haga a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos estado viendo que en la mayoría de los estados de nuestro país, el 64% de la información que se da oficial no está siendo interpretada a la lengua de señas. Y que cuando lo encontramos en los canales de televisión nacional, no encontramos intérprete, tampoco encontramos subtitulación. El 100% de esta información no contiene subtitulación. Esto está presentando unas barreras para el acceso a la información por parte de las personas sordas. Pensemos en que ¿cómo son estas barreras en cuanto al acceso a la información? Precisamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9 habla acerca de la independencia y la participación de las personas con discapacidad, de la vida independiente. Y es el Estado quien debe garantizar que haya igualdad de condiciones para los seres humanos y que exista esta comunicación. Sin embargo, muchos de los gobiernos han ratificado, han firmado la convención, pero esto no se está cumpliendo. Existe una legislación, nosotros tenemos nuestra constitución en el artículo 81, se habla de las personas con discapacidad, en el artículo 101 se habla también de las personas
con discapacidad, específicamente de que se debe tener el intérprete de lengua de señas, el recuadro, el 81 hablaba acerca de la igualdad. Entonces nos damos cuenta que en la Ley de Protección Social también se denomina esto también, y que debe existir la comunicación en lengua de señas venezolana, LSB, en los canales de televisión nacionales. Sin embargo, aunque esa ley ya está allí, eso está muy bonito en el papel, pero requerimos de más trabajo para que efectivamente eso se cumpla y haya acceso a la información, y pues más en estos tiempos de pandemia global. Debemos pensar en que se hagan todas las acciones para que las personas puedan acceder a la información y no queden atrás. Más que todo en estos momentos las personas sordas están quedando atrás, no están accediendo a la información, no están accediendo a la información de situación de protección, todo lo que deben saber en estos tiempos de pandemia, sino que es una información muy resumida la que están recibiendo. Es por eso que nosotros seguimos trabajando en dar a conocer estos datos, estas estadísticas, para que tanto el gobierno como las entidades privadas entiendan lo que ya está en la legislación, en la Constitución, en la Convención, y que se visibilice de esta manera esta situación y haya un cambio. Podemos entender que efectivamente se requiere de los intérpretes de lengua de señas, se requiere del closed caption para que las personas sordas puedan acceder a la comunicación, a la información. Este tema del acceso a la información no es nuevo, para nada. Encontramos que es un problema de hace muchísimo tiempo y que se ha venido trabajando y que se ha traído pequeños logros. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia estamos viendo una dificultad aún mayor. Se está trabajando efectivamente, pero nuestra gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esta pandemia termine? Necesitamos que el acceso a la información sea equiparable, que podamos acceder a la información como cualquier otra persona. Es precisamente esta la información que quería darles. Hoy desde Consorben también estamos muy contentos con los panelistas que nos acompañan hoy, que nos van a hablar acerca del acceso a la información. Muchas gracias, estaremos muy pendientes de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan Ángel, por esas palabras. Agradecer el apoyo de Consorben, la Confederación de Sordos de Venezuela, por hacer posible la accesibilidad de este seminario, a los intérpretes que nos acompañan en lengua de señas y a la persona que está haciendo también el subtitulado y que hace posible esta accesibilidad justamente que estamos hablando como derecho y que los estados deben justamente respetar, proteger y hacer efectivo dentro del marco de las obligaciones que dice el artículo 4 de la Convención. Bueno, para esta sesión vamos a tener a 4 renombrados invitados. Vamos a tener a la doctora Amalia Gamio, integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a Santiago Ceballos, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a Priscila Gaspar, secretaria de Derechos de las Personas con Discapacidad de Brasil, y vamos a tener también a los representantes de Paraguay, Marcelo y Laura Riveros, para el Centro de Relevos del tema de comunicación para la discapacidad auditiva. Entonces vamos a comenzar nuestra sesión presentando a la doctora Amalia Gamio. Ella es doctora que estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad de medicina y rehabilitación en la Secretaría de Salud y la maestría en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Ha presentado disertaciones sobre el tema de discapacidad en simposios de las organizaciones de sociedad civil, en universidades, en las cámaras legislativas, en secretarías, en diversos medios de comunicación, así también como en diferentes foros nacionales e internacionales. Participó desde 2001 y hasta su aprobación por la Asamblea General como parte de la Delegación de México en la elaboración del texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y ha publicado diversos artículos y capítulos sobre los temas de discapacidad, los temas de derechos humanos. Es docente en el Instituto de Derechos Humanos de Campeche, México, y ha elaborado en diferentes lugares. Es también cofundadora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y coordinadora del Programa para los Derechos de las Personas con Discapacidad del mismo hasta diciembre del 2008. Y actualmente es integrante desde 2019 del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El tema que va a abordar es el tema de la información accesible y los derechos de las personas con discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de Discapacidad. Bueno, doctora Gamio, el micrófono es suyo. Adelante. Gracias, Rosarito, y muy buenos días a todos. Agradezco mucho a los intérpretes y a la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, la RIADIS, de donde hace algunos años fui parte de los consejeros, la Alianza Internacional de la Discapacidad, IDA, y la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, por esta invitación a este conversatorio tan importante. Voy a hablar despacio para los compañeros intérpretes, pero al mismo tiempo voy a tratar de aprovechar el tiempo. La primera premisa que planteo es que la pandemia ha sido una suerte de lupa que ha descubierto o agrandado situaciones que estaban ahí abajo del agua o de la superficie y que muchos estados no habían querido ver. En general, el mundo no estaba preparado para una pandemia, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y muchos otros especialistas y académicos lo venían prediciendo desde hace mucho tiempo. Esta crisis tampoco se ha entendido que no solo es de salud, es multifactorial. Lentamente se han ido sumando los economistas, los medioambientalistas, los psicólogos, pero tenemos que entender a nivel global que se requiere un enfoque multifactorial ahora y durante la recuperación. La segunda premisa que quiero plantear y que es fundamental para nosotros, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, es que los pilares de nuestra convención no estaban suficientemente firmes en ningún estado. Esto lo veníamos ya notando en el comité con los informes que nos dan los estados, en donde pues veíamos cómo se iban aplicando muy lentamente las acciones y cómo había tantas justificaciones para la no implementación de la convención. Lo pueden ustedes ver al acceder a la página que es pública y pueden perfectamente notar y comparar cómo informe tras informe el avance había sido muy lentamente hasta ahora. También notamos que la convención no era parte de la estructura de las instituciones, ni de salud, ni de la economía, ni de la protección social, ni de la prevención de desastres, ni de la accesibilidad, ni siquiera de la ética era parte. Esto ha sido terrible darnos cuenta que esto estaba pasando, ¿no? También se reveló la inaccesibilidad a la información y a la comunicación, que es nuestro tema, en la pandemia, para las personas sordas y ciegas por falta de acceso a la tecnología. Es decir, la tecnología muchas veces está ahí, pero no es accesible o simplemente no cuentan con ella muchas personas con discapacidad, ¿no? O televisoras sin closed caption o intérpretes de lengua de señas, poco acceso a la educación a distancia, por la misma razón. En las personas institucionalizadas, serio problema que venimos tratando de visibilizar desde hace años, la información era a través de sus tutores, que obviamente no estaban en ese momento con ellos, ¿no? Sabemos que hubo muchos contagios por el COVID en instituciones. Para las personas con discapacidad intelectual, no hubo información en formatos de lectura fácil. Todo esto violando flagrantemente el artículo 9 de nuestra convención, que insta a los estados a asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y señala muy marcadamente a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Sabemos que al menos en nuestra región, bueno, y en África y en muchas otras partes del mundo, las personas con discapacidad viviendo en zonas rurales o remotas han tenido un grave problema por el inacceso a la información durante esta crisis sanitaria. ¿Y en dónde estaban la señalización en braille y los formatos de fácil lectura y comprensión durante esta crisis epidémica? Todo esto también violando el artículo 21, que pide a los estados asegurarse que las personas con discapacidad ejerzan el derecho a la libertad de expresión y opinión
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información en igualdad de condiciones con las demás, esto es lo que siempre señalamos en la Convención, y mediante cualquier forma de comunicación. En este orden de ideas, me gustaría resaltar que en términos de derecho a la información y de otros derechos, no solamente se ha atentado contra los artículos 9 y 21 de la Convención, sino prácticamente contra todos los artículos en esta pandemia. Por ejemplo, el artículo 3 sobre principios generales, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, que son principios generales de nuestra Convención, estuvieron ausentes en esta, siguen estando ausentes. En esta pandemia se evidenciaron que los servicios de salud son inequitativos e inaccesibles, que discriminaban a las personas con discapacidad, por ejemplo, a través del triage, como si una persona valiera más que otra. Sabemos que en muchos países de Europa incluso se acercaban a las personas, a las casas de las personas con discapacidad para pedirles que firmaran que no pedirían el acceso a un ventilador en caso de ser ingresadas a un hospital por causa del COVID. Es tremendo esto, ¿no? Y aquí obviamente se violan el artículo 5, que es no discriminación, y el 25, que es el acceso a la salud. También esta pandemia evidenció el mayor riesgo de contagio en las personas que se encuentran confinadas en instituciones. ¿Cómo les podía llegar la información? Quiero decir, ¿cómo puede respetar todos los derechos una persona que no tiene igualdad ante la ley, que es lo que nos dice el artículo 12, y que no puede hacer valer sus derechos más que a través de un tutor? Tremendo. Por eso es que todos los artículos están ligados. También esta pandemia evidenció la carencia de adecuada protección social que de la cual se habla en nuestro artículo 28. Se evidenció una clara exclusión de las personas con discapacidad al no haber una respuesta para ellos ni planes de recuperación, de nuevo violando el artículo 5 que nos habla de no discriminación. Y aquí otra cosa muy importante, se evidenció que en las medidas tomadas para paliar la pandemia, no fueron consultadas las personas con discapacidad y sus organizaciones, violando claramente el artículo 4 de la Convención, que lo señala muy bien. Esto, claro, llevó a que estas medidas en muchos casos hayan sido contraproducentes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la sana distancia evitaba que los ayudantes de las personas con discapacidad pudieran asistirlos. Algunas personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial requieren de asistentes. Los cubrebocas no transparentes son una barrera para la lectura facial de las personas sordas o poder ver a sus intérpretes. Como estamos viendo, la lengua de señas no es solamente con las manos, es gestos de la cara y prácticamente de todo el cuerpo. Las posibilidades de lavado constante de manos o de higienizar las sillas de ruedas, las muletas u otro aditamento fueron inaccesibles para muchas áreas rurales, remotas o en condiciones de pobreza extrema. También se evidenció que el confinamiento ha provocado mayor violencia intrafamiliar, sin posibilidades de acceso a la presentación de quejas y alejamiento del agresor en cualquier persona con discapacidad, pero fundamentalmente violando el artículo 6, que es de mujeres y niñas con discapacidad, y sin refugios con personal preparado para personas con discapacidad e inaccesibles. Esto viola flagrantemente el artículo 11 de nuestra Convención, del cual hemos luchado muy intensamente porque se ha aplicado en todos los países, que se refiere justo a la prevención de desastres. También se evidenció la falta de acceso a programas de rehabilitación. La gente se quedaba en el confinamiento y ya no podía asistir a sus programas. Y, como decíamos antes, la falta de acceso a la educación, que viola el artículo 24. Por lo mismo, falta de accesibilidad en la tecnología o simplemente falta de acceso a la tecnología. Mayor aislamiento, que obviamente, aunque todos estamos aislados, fue de mayor gravedad para las personas con discapacidad. En las crisis emocionales, nuevamente el apoyo por teléfono o por internet, pues la comunicación no era accesible y violamos aquí los artículos 9 y 21.
gran impacto económico y social que no iba aunado a adecuada protección social y medidas de soporte, violando el artículo 28. Y ahora me pregunto, ¿algún Estado parte ha recordado durante la pandemia las metas del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con las que se habían comprometido? No, no lo creo. Solo por recordar algunos que se relacionan con la información y la comunicación, por ejemplo, el objetivo 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, y la meta 4A, que habla de las personas con discapacidad, tampoco. El objetivo 9, cuya meta 9.c dice aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. Tampoco se acordaron. Y el objetivo 16, que habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas, y más adelante habla también del acceso a la justicia. En la meta 16.10 dice garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Esto es una lectura que se relaciona perfectamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y llego a la tercera premisa, que es algo que he venido luchando por esto durante muchos, muchos años. Las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad siguen trabajando de manera aislada. Hay que unirse con los colectivos de derechos humanos en general. En todas las organizaciones de defensa de los derechos de adultos mayores, tiene que haber una persona con discapacidad adulto mayor, una o muchas. En los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, tiene que haber niñas y mujeres con discapacidad. En los colectivos de personas LGBTI, tiene que haber personas con discapacidad que se asuman con esto. No podemos seguir luchando en solitario, así no va a funcionar, nos debe de quedar muy claro. Esto es algo fundamental, transversalizar nuestras acciones. Bueno, y finalmente diré que ¿qué sigue pospandemia? Con esta gran lupa que evidenció tantas cosas, es ahora y solo ahora cuando debemos trabajar intensamente para que de manera real se implementen todos los derechos de la Convención. Si los estados parte proponían en los informes que nos envían la gradualidad, esto debe ser replanteado de inmediato. Debemos aprovechar esta oportunidad en que nos hemos fortalecido como sociedad, que hay tanta comunicación por la internet, para llamar a líderes políticos, académicos de todas las disciplinas, sociedad civil a nivel nacional, regional y global, para trabajar de otras maneras. Ya se están haciendo cosas, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, se está trabajando con la Red Global de Empresarios. Hemos visto cuánta creatividad ha habido en estos webinarios que han transcurrido durante la pandemia. Qué gran cantidad de propuestas han dado las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, tenemos que ser más creativos, tenemos que unirnos con otros colectivos, tenemos que elaborar más marcos prácticos que señalen el cómo y el cuándo. Y en este sentido, tenemos que volver a las observaciones generales que ha elaborado el comité. Es decir, tenemos que hacer que nuestros líderes y nosotros mismos como sociedad civil llevar puntualmente estas observaciones generales. Y me refiero no a las conclusiones que se dan a los países, que también son importantes, sino a estas observaciones generales que el comité ha elaborado para decir el cómo se debe de llevar a cabo cada uno de los artículos de la convención. Cierto que no hemos elaborado todo, para todos los artículos, pero sí tenemos ya muchas observaciones para el artículo 12, para el artículo 6, para el artículo 24. Hay 7 u 8 observaciones que los estados y los gobiernos deben de seguir puntualmente, porque si bien la convención o los artículos de la convención son el qué, y muchas veces no están especificados de una manera muy precisa, estas observaciones generales son el cómo llevar a la práctica, cómo aterrizar estos artículos que son tan importantes. Entonces, como decía un poquito antes de entrar, comentaba yo con Rosario, en el comité tenemos que replantearnos también la forma en que
en que tenemos que exigir a los países el cumplimiento de la convención. Ya no podemos permitir que se sigan tomando tantos años, ya tenemos 12 años de la convención y necesitamos forzosamente hacer algo más. Quiero terminar diciendo que se están haciendo muchas encuestas a nivel global y a nivel regional. Misma IDA está haciendo una encuesta global muy importante, es el Disability Rights Monitor, que está tratando de conocer todo lo que ha sucedido con las personas con discapacidad en la pandemia. Les pediría que pusieran la liga si está alguien de IDA, y si no yo la pongo al final, para conocer esta encuesta que es fundamental para lo que vamos a hacer a partir de hoy, de este momento, porque termino diciendo que la acción era para ayer. Por lo tanto, ahora la acción es para hoy. No tenemos más tiempo. Muchas gracias. Hasta aquí dejo mi intervención y después estoy a su disposición para preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Amalia, por los comentarios. Justamente como dices tú, la acción ahora era para ayer, ahora la acción es para hoy. No hay que dejarla para pasar para mañana. Yo creo que es importante todo lo que has comentado, el trabajo en equipo, el trabajo que están haciendo desde los organismos internacionales de personas con discapacidad, y Readis también está trabajando, recogiendo testimonios, y también está trabajando en una encuesta que pronto estaremos lanzando, no para saber ya tal vez el impacto de la pandemia como tal, sino sobre todo para medir cuáles van a ser las medidas para mitigar el impacto post-confinamiento en la vida de las personas con discapacidad que va a tener la situación del COVID-19. Bueno, yo solamente quería decirle, por favor, a cada uno de los panelistas que puedan apagar sus cámaras cuando no estén exponiendo, porque tenemos intérpretes de lengua de señas y también estamos pasando por el YouTube y estamos pasando por el Face, entonces solamente que la enciendan cuando hagan la presentación, si fueran tan amables. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es el magíster Santiago Ceballos Mena. Él es experto con más de 17 años de experiencia en propiedad intelectual de la Pontificia Universidad Católica en Ecuador, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de las Américas. Ha realizado también estudios de gobernanza y liderazgo político en el Business School de la Universidad de los Hemisferios. Así también ha desarrollado diferentes cargos a nivel internacional, como presidente de PROSUR, Grupo de Cooperación de las Oficinas de Propiedad Intelectual, y sobre todo ha sido jefe, en representación del Ecuador, ha sido jefe negociador, el grupo negociador de la implementación, en este caso, del Tratado de Marrakech. Ahora, el tema que nos va a abordar justamente es implementación del Tratado de Marrakech como herramienta para garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual y personas con otras dificultades para acceder a la letra impresa. Adelante, magíster Santiago, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Rosario. Muy buenos días con todos. Muy agradecido de la invitación de poder participar en este evento. Debo decir que respecto del Tratado de Marrakech es una de las cuestiones que al menos personalmente considero que son fundamentales para temas de inclusión, en temas para las personas con discapacidad, y tomando en cuenta que mi mundo no es el mundo de las personas con discapacidad o de las discapacidades, sino el mundo de la propiedad intelectual y el mundo específicamente de los derechos de autor, que fueron vistos por mucho tiempo como una barrera al acceso a la información. Yo suelo hacer una comparación alrededor de los derechos de propiedad intelectual, y es que los derechos de propiedad intelectual no son una caja de cristal, o las creaciones no están en una caja de cristal, la información no debe estar en una caja de cristal, no debe ser una barrera que no nos permita acceder. Y dentro de esto, pues justamente el Tratado de Marrakech lo que hace es abrir ese candado que generalmente tiene la información, la educación, porque se encuentra en determinado formato, porque se encuentra en determinada forma expresada,
y por tanto pierde, digamos, que esa posibilidad de ser difundida para todas las personas. Entonces, en ese sentido, justamente lo que hace el Tratado de Marrakech es permitir abrir ese candado, es sacar de esa caja de cristal esa información que tiene relación con, digamos que educación, información, acceso en general para las personas, en este caso, las personas con discapacidad visual, con dificultades para acceder al texto impreso y ciegas. Voy a avanzar bastante más rápido y voy a ser muy respetuoso del tiempo. Darles unos antecedentes alrededor del tema del Tratado de Marrakech. En el mundo existen más de 250 millones de personas con discapacidad visual y menos del 1% de libros se encuentra en formato accesible. Esa era una realidad que la vivíamos justamente cuando arrancó el proceso de negociación del Tratado de Marrakech y la propuesta ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esto yo le estoy hablando alrededor del año 2009. Como deben haber escuchado en la presentación, fui jefe del equipo negociador del tratado por el Ecuador y eso hizo que conozca muy bien la propuesta de tratado, también cada uno, digamos que de las cuestiones relacionadas con la negociación, tomando en cuenta que Ecuador fue uno de los países que presentó justamente la propuesta ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La siguiente, por favor, para quien está pasando las diapositivas. En el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, específicamente en el Comité de Derecho de Autor, hay muchos intereses. Y aunque podría pensarse que es por demás lógico que las personas tengamos en general, todo el mundo, tengamos derecho a acceder a la información, no siempre es así y no siempre los intereses están alineados a ese tipo de principios. Y en el seno del Comité de Derecho de Autor de la OMPI lo vivimos así. Y les digo, lo viví así cuando encontrábamos cuestiones que tenían que ver con intereses económicos, por ejemplo, que no permitían que podamos avanzar más rápidamente alrededor de una negociación de un instrumento internacional que facilite justamente acceder a información o a textos que se encontraban en formatos impresos y transformarlos a formatos accesibles. El siguiente, por favor. En este sentido, debo decir que el trabajo de la sociedad civil es fundamental para exigir derechos, de cualquier tipo de derecho en general. Es absolutamente fundamental el hecho de que exista una organización fuerte alrededor de la exigencia de los derechos, puesto que en el caso del Tratado de Marrakech se pudo mirar una organización bastante fuerte en este lado del mundo, principalmente en Latinoamérica. Fuimos los países que más impulsamos esta negociación y en el mundo en general. Y yo recuerdo un símbolo que hasta ahora lo guardo con mucho aprecio. Cuando estaba trabada la negociación dentro del tratado, los equipos negociadores de cada uno de los países nos encerrábamos en un sitio de un salón de un hotel, 50 personas dentro de una sala de quizá 20 metros cuadrados o 25 metros cuadrados, a tratar de solucionar estos problemas, pero encontrábamos estos bloqueos. Y la sociedad civil lo que hizo fue entregarnos a todos, cuando llegamos a nuestras mesas de trabajo, nos encontramos con que nos habían dejado en cada uno de nuestros sitios una llave que tenía un símbolo, una lectura, que decía, avancemos, desbloqueemos el texto. El trabajo, eso fue un símbolo tan grande que hizo que los negociadores busquemos opciones y digamos que fue una cuestión que facilitó el tema. ¿A dónde voy con esto? Y es que el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, es fundamental alrededor de la exigencia de derechos. La siguiente, por favor. Esta negociación de este instrumento internacional, digamos que fue relativamente rápida. Digamos, las negociaciones a nivel internacional toman décadas en algunos casos.
En el caso del Tratado de Marrakech avanzó en prácticamente 4 años, entre el 2010 y 2013, desde la propuesta del Ecuador, junto con Brasil y otros países más, soportada por varios países, la verdad, que llegamos al año 2013 en Marrakech, cuando en junio de ese año pudimos cerrar el texto. Si podemos avanzar, por favor, a la siguiente. Esta conferencia tuvo varios, digamos que elementos fundamentales alrededor de los ejercicios, del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual. Y es que dentro de este tema, de los derechos de propiedad intelectual, por primera vez, un instrumento internacional hizo algo que no hacían todos los demás instrumentos de propiedad intelectual administrados por OMPI y por la Organización Mundial de Comercio, que fue crear excepciones a ese derecho, es decir, pasar por sobre el derecho que tendría un creador, un autor, con el fin de facilitar el acceso a ese contenido. Esa llave de la que les hablaba, ese candado que se encontraba cerrado, se abrió gracias a este instrumento internacional. Y esto facilitó, obviamente, que muchas personas puedan acceder a estos contenidos protegidos por propiedad intelectual. La siguiente, por favor. Voy a intentar avanzar un tanto más rápido para... quizá esta foto, estoy presentando una foto para los compañeros. Voy a describirla. Y siempre la pongo en mis presentaciones cuando hablo del Tratado de Marrakech porque personalmente ha sido uno de los momentos más enriquecedores que he tenido en mi vida. Cuando luego de terminar de negociar el texto, pudimos compartir y celebrar junto con los beneficiarios de las organizaciones, con el resto de delegados, el hecho de que hayamos abierto ese candado, abierto esa caja de cristal en la que se encontraba la información cerrada, que se encontraba salvaguardada de una forma hasta cierto punto extrema, sin permitir que las personas con discapacidad visual puedan acceder a información que se encontraba presentada en texto impreso. Las siguientes, por favor. La siguiente. Es bien importante alrededor del Tratado de Marrakech y de la implementación del tratado para que esto se vuelva efectivo, que existan una consideración que desde nuestro punto de vista, y así lo hemos visto en Ecuador, que es fundamental, y es el hecho de que más allá de la buena voluntad de la implementación, debemos contar con una ley nacional, es un requisito que el tratado impone. Es decir, que esa presión del social, ese trabajo de la sociedad civil es fundamental para que exista una ley nacional. Más allá del tratado, que tiene un objetivo específico, que es el intercambio transfronterizo de obras, necesitamos que en cada uno de los países exista una ley que permita implementar este tratado. Afortunadamente, en Ecuador, digamos que funcionó bastante bien el tema porque no tenemos solamente una norma que se refiere a este tema que facilita el asunto, sino que la Ley Orgánica de Discapacidades, que fue incluso antes, emitida antes de que se termine de negociar el tratado, tuvimos esta norma. Bueno, y hay algunas otras regulaciones a nivel nacional que nos permiten facilitar la transformación de obras a formatos accesibles. La siguiente, por favor. Hay 3 cuestiones que esta legislación debe fundamentarse y la implementación en general debe fundamentarse, que son, la primera cuestión, los beneficiarios. Deben identificarse los beneficiarios, y esto porque lo he conversado con varios colegas de la región y del mundo, en algunos casos, alrededor de qué pasa con los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios, cómo se van a identificar, cuál es el registro que existe. Ese tipo de cuestiones que facilitan la implementación y que en ocasiones, digamos que generan, entre comillas, alertas a los titulares de derechos, deben estar absolutamente claras para que pueda avanzarse en la implementación del tratado, identificando quiénes son los beneficiarios de forma que exista, digamos que sea indiscutible la calidad de beneficiario del acceso a estos contenidos. Por otro lado están las obras, y ese es un trabajo que tiene el Estado y el sector privado, porque las obras no solamente tienen que ser transformadas por instituciones estatales, también hay trabajo desde el sector privado que debe realizarse.
Y en ese punto es importante también juntarse con las editoriales, que generalmente son en ocasiones las que dificultan o limitan el acceso a estos contenidos. Juntarse y decirles, miren, esto es un tema de política pública, existe un instrumento internacional, es un tema de ley nacional. Ustedes deben facilitar que sus obras se transformen a formatos accesibles. Es simplemente, digamos que un deber suyo el facilitar esta transformación de obras a formatos accesibles para este público que quizá no sean sus clientes, está claro, pero que requiere de acceso a ese contenido protegido. Y por otro lado está el tema de las entidades autorizadas. Este tema de las entidades autorizadas es fundamental también en nuestro país, en el caso ecuatoriano. Las entidades autorizadas principalmente han estado ubicadas en universidades, bibliotecas que tienen la posibilidad o que tienen también la responsabilidad de transformar obras impresas a formatos accesibles. Eso ha sucedido, es fundamental y es justamente con lo que nosotros debemos trabajar como institución encargada de la implementación del tratado. Si podemos avanzar, por favor, a la siguiente. Y apuntando siempre a una cuestión, y es que el Tratado de Marrakech tiene como objetivo principal el intercambio transfronterizo de obras. Es decir, que lo que busca es que la colección de obras que se encuentran en posesión de una entidad autorizada del Ecuador pueda intercambiarse, el intercambio transfronterizo se suceda con cualquier otra entidad autorizada de otro país que forme parte del tratado. Ese es el objetivo fundamental con el cual nosotros, como digamos que en este caso CENADI, tenemos la responsabilidad de apuntar a ese intercambio transfronterizo. Ese es el objetivo máximo del tratado. Ahora, hay un trabajo a nivel nacional que se debe hacer absolutamente alrededor de las obras, de los beneficiarios y de las entidades autorizadas, que eso ya es una responsabilidad a nivel local. La siguiente, por favor. En Ecuador, y muy rápidamente, como les decía, afortunadamente contamos con instrumentos que nos permitieron avanzar bastante más rápido. Tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, que ya incluso antes de la existencia del Tratado de Marrakech ya incluía 3 artículos, 67, 68, 69, que hablan alrededor de la posibilidad de transformar obras en formatos accesibles, en general para personas con discapacidad. Es decir, que se puede realizar una transformación de obras para cualquier tipo de discapacidad y no solamente para personas con discapacidad visual. Eso es fundamental y nos da un paraguas, digamos, alrededor del cual podemos trabajar. Por otro lado estuvo la ratificación del tratado, que nuevamente, debo decir, gracias al impulso de la sociedad civil, avanzó bastante rápido en el Ecuador. Y, bueno, rápido dentro de los tiempos, digamos, que se manejan alrededor de estos temas. Y una ley nacional que implementa el Tratado de Marrakech, que es el Código Ingenios o Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Este código que establece de forma casi que textual lo que dice el tratado alrededor de la posibilidad de realizar transformación de obras. La siguiente, por favor. Es también importante que exista, digamos, como yo suelo decir, un doliente y también que exista voluntad política de hacer esto. Y ahí, en este punto, debo ser claro. Con el cambio de gobierno en el año 2017 en el Ecuador, desapareció la Secretaría Técnica de Discapacidades en el Ecuador y básicamente la implementación del tratado quedó en el aire. ¿Qué es lo que sucedió? Yo conocía claramente el tema, asumí el cargo de director general justamente en el año 2017 y lo que hicimos fue solicitar al presidente de la República que esa responsabilidad de la implementación del tratado se nos entregue a CENADI. Está bien, no somos entidad técnica específica encargada de la cuestión de discapacidades. No emitimos política pública en tema de discapacidades, pero sí tenemos responsabilidades alrededor del tema de derechos de propiedad intelectual. Y desde ese punto de vista es como nosotros lo hemos enfocado para implementar el tratado a nivel nacional y a veces también, obviamente, las conexiones
para facilitar el intercambio transfronterizo de obras, o al menos apuntar al intercambio transfronterizo de obras. El presidente de la República nos otorgó mediante decreto presidencial justamente esta delegación para poder realizar esta implementación. ¿Podemos avanzar, por favor? Es necesario enfocarnos en estos ejes de acción que yo les comenté hace un momento. Beneficiarios, obras y entidades autorizadas. En cuanto a beneficiarios, hay una cuestión que no nos compete como entidad de propiedad intelectual y creo que de cierta forma, al menos en la mayoría de países de la región, personalmente he identificado que existe un orden, una organización alrededor de esto, que es la identificación de los beneficiarios. La identificación de beneficiarios es fundamental, tomando en cuenta lo que les había comentado hace un momento, que existen ciertos temores de los titulares de derechos, incluso del propio gobierno en ocasiones, o de la entidad que realiza la transformación, alrededor de la transformación de obras, alrededor de la identificación de beneficiarios. He visto cosas inentendibles en ocasiones, como por ejemplo el que exista más de, o como que sea necesario realizar un registro para acceder a obras transformadas en virtud del tratado. O sea, ese tipo de cosas no deben darse. Debe existir, en la mayoría de países existe, un registro nacional de personas con discapacidad y dentro de esto, pues, de las personas con discapacidad visual. Debe existir una transversalización de la política pública, es decir, que esto debe enmarcarse dentro de la política pública de discapacidades. Eso es un hecho, debe hacerse, de lo contrario se dificulta mucho digamos que incluso el soporte político alrededor del tema. Por otro lado, es fundamental el trabajo con la docencia, a todo nivel. Y esto les voy a contar incluso desde una experiencia muy cercana. Tenemos un colega en Senadi que da clase en una universidad acá en Quito, en Ecuador, y tuvo por primera vez un alumno con discapacidad visual. No estaba preparado para el tema pese a ser un experto en la materia de derechos de propiedad intelectual. No existía material transformado, accesible, y digamos que ese tipo de cuestiones, cuando las miramos de forma bastante más amplia, incluso cuando hemos conversado con gente del Ministerio de Educación, por ejemplo, o con la gente de Educación Superior, tampoco es que tengan una política o de inclusión o de entrega de información para que los docentes puedan facilitar o poner sus contenidos en formatos accesibles. No los tiene. Entonces, ese trabajo es una cuestión fundamental alrededor no solamente del trabajo técnico para acceso a información, sino también para que sus propios contenidos tengan esa visión de inclusión, de manejo de formatos accesibles, en este caso para personas con discapacidad visual. Y obviamente que el trabajo de las instituciones de educación es fundamental, que las universidades, que las instituciones de educación media y educación básica tengan, obviamente, dentro del mapa esta cuestión de la inclusión y de generación de obras en formatos accesibles. Bueno, ahí, como les había dicho, existe un trabajo necesario que se existió en Ecuador de la sociedad civil y del Consejo Nacional de Discapacidades. La siguiente, por favor. En cuanto a obras, es necesario levantar un catálogo de obras en formatos accesibles, porque desafortunadamente en nuestros países todos queremos hacer todo, y duplicamos y triplicamos y en ocasiones hasta cuadruplicamos esfuerzos por intentar transformar obras, desperdiciando recursos que en nuestros países son escasos. Entonces, eso debemos optimizar. Debemos establecer un repositorio o tratar de organizar un repositorio y en este sentido también que se determine la capacidad de transformación de obras. Podemos tener una imprenta braille o podemos tener determinados equipos o podemos tener tales cuestiones, pero esas capacidades deben ser medidas y deben ser optimizadas. Esto es absolutamente fundamental.
a nivel internacional, el trabajo de las capacidades para intercambio transfronterizo de obras es fundamental. El hecho de que exista una medición de quiénes pueden hacer el intercambio transfronterizo es fundamental. Ahí juega un rol importante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ellos, y solamente muy rápidamente, el tratado es la regulación de la situación, digamos así, o de la problemática. Y por otro lado está el brazo ejecutor, que es el Consorcio de Libros Accesibles, o el ABC, que es básicamente un repositorio, una herramienta que permite que las personas puedan acceder a obras que se encuentran en formatos accesibles y que es administrado por la OMPI, digamos, en colaboración con el sector privado también. Ahí quiero contar una buena experiencia. Ecuador se acercó a CERLALC, y CERLALC, que es el consorcio para el manejo de los libros en general en Latinoamérica. Con ellos trabajamos alrededor de la generación de un catálogo. Tenemos un software que fue desarrollado para levantar este catálogo de obras, tener claramente cuáles son los formatos, en dónde está, qué obra, cuál es la de mejor calidad, cuál está mejor transformada, hasta cierto punto, si lo queremos decir. Y también hemos estado gestionando el tema del ingreso del Ecuador al Consorcio de Libros Accesibles, al ABC, que les había comentado. La siguiente, por favor. Quisiera en esta parte detenerme un tanto para hablar alrededor de las entidades autorizadas. Las entidades autorizadas son fundamentales, son fundamentales. Su papel es un rol, digamos que sin el cual la implementación del tratado es básicamente imposible hacerlo. Y en ocasiones estas entidades autorizadas confunden su papel, su rol alrededor de lo que pueden hacer, de lo que deben hacer y de lo que están haciendo. Porque lo que están haciendo en ocasiones es constituirse en un espacio incluso político, cuando no es su rol, obviamente. Por otro lado, lo que pueden hacer es que tienen en ocasiones muchas más capacidades que las que realmente están haciendo. Y lo que deberían hacer es utilizar esa potencialidad alrededor de poder avanzar más rápidamente, en este caso con la implementación del tratado, como por ejemplo organizar beneficiarios, identificar entidades autorizadas, otras entidades autorizadas, levantar un catálogo, tener un repositorio. Eso es fundamental que lo vayan haciendo. Este catálogo de obras de entidades que está en las entidades autorizadas es fundamental tenerlo. De lo contrario, se van a seguir, como les decía hace un momento, duplicando, triplicando, cuadriplicando esfuerzos, desgastando recursos, que nuevamente lo digo, en nuestros países son escasos. Y la capacidad que deben tener estas entidades autorizadas, o que tienen estas entidades autorizadas, es necesario que sea medible. Y si es que no existe capacidad, pues buscar opciones para que esta capacidad sea potencializada, sea correctamente encaminada. Porque en muchas ocasiones existe la voluntad, existen los recursos, pero no existe la capacidad de poder hacerlo. Siempre apuntando, como les decía, que estas entidades autorizadas deben mirar, o su horizonte debe ser el intercambio transfronterizo de obras. Por otra parte, y solamente para, digamos que de forma paralela, en Ecuador, lo que nosotros hicimos como CENADI es organizar una red nacional de entidades autorizadas. Identificamos estas entidades autorizadas, les sentamos en una mesa y les dijimos, bueno, a partir de ahora, nosotros vamos a organizarlo para que todos ustedes funcionen bien. Más allá del interés particular que cualquier persona puede tener, existe un interés superior, que es generar inclusión, que es generar acceso a obras en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual, ciegas y con otras dificultades para acceder al texto impreso. Eso nos ha permitido avanzar bastante más rápido. Y se establecieron lineamientos para que esta duplicidad de esfuerzos no continúe. Esta experiencia que he estado contando durante estos minutos, digamos que se plasma en una... La siguiente, si podemos avanzar, por favor, me parece que ya me queda una sola diapositiva. La siguiente. Es necesario que se mire a nivel internacional.
que es que, nuevamente, como les decía, existe un trabajo a nivel local, un trabajo a nivel local que tiene que ver con las obras, con los beneficiarios, con las entidades autorizadas. Esa es una responsabilidad local de los gobiernos. Pero luego ya mirando a nivel internacional, que es justamente lo que hace este tratado, es buscar este intercambio transfronterizo. Y este intercambio transfronterizo debe ser facilitado desde diferentes aristas, desde la sociedad civil, como les había dicho, lo cual es fundamental, desde los organismos internacionales y desde los gobiernos. Ahora, es muy importante que, y aquí voy a dar un comercial de mis amigos, creo que hay alguien por ahí, hemos conformado con algunos profesionales, algunas personas interesadas de la región, un trabajo pues, de sociedad civil, más allá del gobierno, del papel que personalmente tengo en el gobierno actualmente, que es un observatorio de la implementación del Tratado de Marrakech. ¿Cómo va avanzando esto? Pues hay que irlo chequeando, hay que ver qué iniciativa funciona bien, cuál deberíamos impulsar, por dónde debemos trabajar en los recursos. Creo que eso es fundamental, lo hemos hecho nuevamente en sociedad civil, importantísimo. Por otro lado, hay otra cuestión a nivel internacional que tiene que ver con la cooperación internacional, porque esto también demanda recursos. Pero esos recursos se van a conseguir solamente siempre y cuando exista una organización en los diferentes niveles que les he comentado. Y ahí el trabajo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la entidad encargada de la implementación, es fundamental. Perdón, de la administración del tratado es fundamental, con el Consorcio de Libros Accesibles. Y finalmente encontrar otras opciones. Por ejemplo, nosotros como país nos hemos estado acercando últimamente al consorcio DAISY y a la cooperación japonesa para avanzar con ciertas potencialidades, con ciertas capacidades que en el Ecuador son necesarias, mandar, digamos que, echarlas adelante, llevarlas hacia adelante para que funcionen de mejor manera. Creo que con esto he logrado cumplir, digamos que de forma amplia, lo que se buscaba con esto es plantear un panorama alrededor de los instrumentos internacionales o de la implementación de este instrumento internacional en los diferentes niveles y un poco contarles lo que ha pasado en nuestro país, en Ecuador. Muchísimas gracias a todos y pues quedo abierto a las preguntas en el momento que se requiera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Magíster. Creo que ahora el tema de las preguntas se van a realizar para quienes entran por primera vez a estos webinarios. Al final, cuando terminemos con nuestros dos panelistas que siguen, tendremos un espacio para hacer preguntas, pero pueden, si lo desean, ir escribiendo las preguntas para que igual se lean y se puedan responder en el momento indicado. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra tercera panelista. Ella es Priscila Gaspar. Es actualmente secretaria nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil. Ella es licenciada en Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica, en Letras, Lengua de Señas Brasilera de la Universidad Federal de Santa Catarina y tiene además una maestría en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es bilingüe y bueno, en su familia hay 30 personas sordas. Además es madre de 3 hijas sordas y su esposo también es una persona sorda. El tema que ella va a abordar tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de América Latina para fomentar el derecho a la información accesible y las buenas prácticas de Brasil. Bueno, adelante, Priscila. El micrófono es suyo. Buenos días a todos. Priscila me pidió que avisase a todos que está con un problema en la red de internet, en la conexión. Entonces, voy a hablar por ella y por toda la secretaría. Primero, quiero pedir disculpas porque mi español no es el mejor. Mi nombre es Moara Pedrosa. Trabajo en el equipo de Priscila Gaspar, que es la secretaria nacional de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en Brasil. Nosotros trabajamos en el Ministerio de la Mujer, de la Familia
y del derecho humanos acá. Entonces voy a empezar mi presentación ahora. ¿Puede compartir las pantallas, por favor? Déjame ver ahora. Sí. Nuestra presentación es sobre la responsabilidad de los gobiernos de la Latinoamérica para fomentar la información accesible y buenas prácticas de Brasil. La siguiente, por favor. Yo voy a hablar sobre la legislación brasileña. La siguiente, por favor. Como dice la doutora Amália Gâmio, muy bien apresentou sobre la promoción de la accesibilidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado con esta emenda constitucional aquí en Brasil. El artículo 21 dice sobre, 21 dice sobre la libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Los Estados partes adoptaron todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar y recibir y facilitar información e ideas de igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. La siguiente, por favor. Acá en Brasil tenemos la ley número 10.098 de 2000, que dice que el poder público promoverá la eliminación de barreras en la comunicación e establecerá mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación. La ley 13.146 de 2015, que dice que la accesibilidad es obligatoria a los sitios web mantenidos por empresas con sede o representación comercial en el país o por agencias gubernamentales. Los servicios de transmisión de sonido e imagen deben permitir el uso de subtitulación por medio de un subtítulo cerrado, ventana con intérprete de Libras y descripción de audio. Ahora tenemos una nueva instrucción normativa que dice que disciplina el uso de los recursos de accesibilidad en publicidad, en pronunciamiento y en discursos oficiales del organismo y entidades por el Poder Ejecutivo Federal. Visa promover la reducción de barreras de comunicación de los organismos y entidades de SICOM. Debe establecer mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los mensajes divulgados en su publicidad. Ahora voy a hablar cómo son los recursos de accesibilidad de comunicación. Tenemos el subtítulo descriptivo, Libra y audiodescripción. Descripción en audio. El subtítulo descriptivo, acá es el símbolo a la derecha superior, es una traducción de las líneas de la producción audiovisual en forma de texto. La identificación del hablante y los efectos de sonido deben realizarse siempre que sea necesario. Puede estar como closed caption o estar abierto. En Brasil, es obligatorio en el 100% de la programación de canales abierta. Tienes que ter subtítulo descriptivo, closed caption. Las Libras, que es lengua de señas brasileña, es utilizado por la comunidad sorda en Brasil. Está reconocido como medio legal de comunicación en Brasil por la ley número 10.436 de 2002. Y en Brasil es obligatorio en publicidad política y electoral, campañas institucionales e informativas de utilidad pública. Acá tenemos una imagen de una transmisión de televisión con una ventana y el intérprete de Libras haciendo la transcripción. Descripción de audio.
consiste em traduzir imagens, palavras mediante técnicas e habilidades aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração de áudio descriptiva para ampliar a compreensão de las imagens estáticas ou dinâmicas. No Brasil, é obrigatório a las 16 horas semanales en la programación de los canales de TV abiertos. En julio va a cambiar para 20 horas semanales. En el pasado no era así. No era posible ver programas de TV abierto con funciones de accesibilidad en el servicio de suscripción de TV. Ejemplo, Sky. La transmisión de señal en el servicio pago no proporcionó soporte técnico. Entonces, Anatel, que é uma agência reguladora da acá de Brasil, publicou a resolução 692 de 2018, que diz que todas as funções de acessibilidade proporcionadas por los organismos de radiodifusão abiertos devem transmitir-se em sua totalidade a las subscrições, incluso si para esto es necesario cambiar el dispositivo convertidor. O que o governo brasileiro está haciendo para esto, para garantizar la accesibilidad en la comunicación? La misma agência reguladora publicou el Reglamento General de Acessibilidad de Telecomunicaciones. Entonces, la Anatel dije que todos los contratos, facturas, ofertas y otros documentos deben ser proporcionados en formato accesible, siempre que el cliente lo solicite. Además, tenemos un centro de relevo para clientes sordos y con problemas de audición. Este servicio proporciona chat web e interpretación de lenguaje de señas por videollamada. También ha creado un ranking de accesibilidad de las empresas del sector. TV por cable, los decodificadores deben permitir una ventana de lengua de señas, subtítulos, descripción de audio y menú TTS, guía de voz, siempre que el usuario lo solicite. Acá en ámbito del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos de Brasil, creamos el Defensor del Pueblo. Ele aborda situações graves de violações de los derechos humanos, incluídas las personas con discapacidad, llamando a los organismos competentes. Trabaja a través de 3 herramientas que funcionam de maneira interconectada. Estas herramientas são el Dial 100, el Defensor del Pueblo Online y lo otro es el aplicación de derechos humanos Proteja Brasil, la aplicación de derechos humanos para celulares. Entonces, el Dial 100 funciona a las 24 horas de todos los días, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Se pueden hacer llamadas gratuitas desde todo el Brasil por teléfonos fixos o por celulares. El Defensor del Pueblo Online es vía internet, web, na página web del Ministerio. El usuario responde un formulario y registra la queja. Tiene una área exclusiva para personas con pérdida auditiva o surda. Acá abajo tienes una pantalla del sitio web del Ministerio, donde usted puede ver acá de color azul. Es un sitio específico para personas con discapacidad auditiva. Tienes duas manos así, que dije que é acessível, tienes un intérprete de Libras acá, neste sitio azul, de color azul. El próximo, el siguiente, por favor. La tercera herramienta es la aplicación Proteja Brasil Derechos Humanos, que permite la creación de quejas de derechos humanos identificadas o anónimas por videollamada y chat en vivo, con un asistente debidamente capacitado. Tiene un canal exclusivo para personas sordas con discapacidad auditiva que usan Libras.
Esta aplicación está disponible para download en la App Store de forma gratuita para sistemas iOS y Android. ¿Alguien puede volver, por favor? ¿Puede dar un clic en la primera imagen, por favor? Es un vídeo. Sí, esto es aplicativo, basta clicar en la aplicación y elegir si quieres violencia contra mujer o otro grupo, con mujer o contra otro grupo. Puede hacer la queja contra niños, contra personas. Puede poner un texto, puede inserir una foto, decir si es anónimo o no es anónimo y completar con los datos personales y finalizar. Puede clicar en la próxima imagen, por favor, la otra. Otro vídeo, sí, por favor. Ahora, este sitio es solamente para las personas sordas. Entonces, tienes que hacer un clic acá en Libras, donde tiene 2 manos. Después, aparece esta mensaje que dije que este es un canal exclusivo para personas sordas o con pérdida auditiva y que declaraciones falsas pueden conducir a sanciones penales. Después, la misma mensaje, pero en Libras. Hace un clic en continuar después. Este es el CAPTCHA creado para que somente las personas con discapacidad auditiva puedan usar esta aplicación. Para continuar con el servicio, debe establecer la respuesta correcta a la pregunta en Libras. Entonces, el intérprete hace una pregunta y la persona tiene que responder la pregunta para dar continuidad a la aplicación. La próxima, por favor. La siguiente, por favor. También trabajamos con cursos de comunicación para agentes del gobierno y de la media. Entonces, tenemos cursos de introducción a Libras, aborda el uso del lenguaje de señas brasileño y garantiza la atención y el tratamiento adecuado para las personas con discapacidad auditiva. Estamos trabajando en asociación con la UNESCO en un curso de accesibilidad a la comunicación. Es un curso sin tutoría sobre accesibilidad en comunicación que se pondrá a disposición en una plataforma de aprendizaje a distancia, con el objetivo de capacitar equipos de comunicación de agencias y entidades gubernamentales y de los principales medios de comunicación. El otro curso es EMEG, que es un modelo de accesibilidad en gobierno electrónico que guía el desarrollo y la adaptación del contenido digital del gobierno federal para que sea accesible a todas las personas. Tenemos 2 tipos de cursos, un que es el EMEG Contenido Web y el otro EMEG Desarrollador Web. Lo primero visa proporcionar conceptos básicos de accesibilidad web para las personas que trabajan con inclusión de contenido en sitios web portables. Lo segundo es un curso que en este curso podrá aprender el concepto y la importancia de la accesibilidad web, así como algunas prácticas de desarrollo web accesibles. La siguiente, por favor. Sobre la pandemia COVID-19. También pensamos en la promoción de la accesibilidad para poder comunicarnos con las personas con discapacidad y con enfermedades raras. Entonces, no ámbito de este ministerio, instituyamos el Comité Técnico COVID-19, que se dividió en 2 grupos de trabajo, de acuerdo con el tema de derechos humanos. Entonces, acá, nuestra secretaría
trabajó con el tema Personas con Discapacidad e Enfermedades Raras. Creación de un vídeo institucional disponible para las redes sociales dirigido a personas con discapacidad y enfermedades raras, orientándolas hacia la prevención contra COVID-19. Elaboración de cartas oficiales para ser enviadas a los organismos competentes para garantizar la accesibilidad en la transmisión y en las clases a distancia. Elaboración, publicación y levantamiento de datos del formulario para el registro de entidades dirigidas a las personas con discapacidad, con el objetivo de tener un mapeo de estas entidades y asistirlas de acuerdo a las necesidades. Lo siguiente, por favor. Elaboramos también cartillas disponibles en el sitio web del Ministerio en formato accesible, con información sobre COVID-19 con los siguientes temas: directrices generales específicas para cada grupo de discapacidad, incluyendo personas con enfermedades raras, directrices para profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad. Acá tengo que dizer que não nos preocupamos solamente com as pessoas com discapacidade, mas também com as pessoas que cuidam dessas pessoas. Então, essas cartilhas estão dirigidas para médicos, enfermeiros, cuidadores também, todas as diretrizes de como trabalhar, como fazer com as pessoas com discapacidade, qual cuidado deve ter para interagir com uma pessoa com discapacidade no momento de pandemia. Informação para sacar a ajuda emergencial do governo, porque não estava acessível, então trabalhamos nisso também. Estratégia para niños com discapacidade e sua família em apoio escolar durante a quarentena. Como fazer para que os vídeos, classes de los niños sejam acessíveis. Acá está um extrato da cartilha com diretrizes para profissionais da saúde. Está acessível, HTML, no sistema de Microsoft Word. Acá tem uma ventana com um intérprete de Libras, um vídeo com intérprete de Libras para torná-la o mais acessível possível. La siguiente, por favor. Outras medidas adotadas pelo governo federal. O benefício de prestação continuada, o BPC. O Ministério da Cidadania publicou na portaria conjunta número 3, que se refere ao pago antecipado de R$600 para as pessoas com discapacidade inscritas no BPC, pero que estão esperando pela aprovação da solicitud por um período de hasta 3 meses. O cronograma para bloquear pagos e suspender o BPC cujos beneficiários não se inscreveram no Cadastro Único, Registro Único para Programa Social do Governo Federal, foi pospuesto por 120 dias. Os beneficiários de BPC estão exentos da fatura de eletricidade durante 3 meses também. As pessoas com discapacidade têm prioridade em la terceira fase da campanha nacional de vacunação contra a gripe em 2020, distribuição através do programa Pátria Voluntária de Alimentos para instituições que acolhem e ajudam a pessoas com discapacidade, extensão de validez de las credenciales de pase grátis em autobuses para viaje entre províncias para pessoas com discapacidade que expiraram em março de 2020, e uma campanha de sensibilização e luta contra a violência doméstica, cujo slogan é Denuncia la violência doméstica. Para algumas famílias, o aislamiento é aún mais difícil. Acá, nesta imagem, tem uma niña com síndrome de Down, uma plaqueta dizendo: estou em casa 24 horas com quem me agride.
muchas gracias a todos pelo invite. Y era esto que tenía para hablar con usted. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Mujala, por la participación. Y desde aquí enviamos un saludo a la Secretaria Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad, Priscila Gaspar. Bueno, realmente muy interesante todo lo que se está haciendo en el tema de accesibilidad dentro de Brasil, y bueno, esperamos que algunas de esas prácticas también sean replicadas por nuestros gobiernos. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestros últimos invitados. Son en este caso 2 panelistas que van a hacer la ponencia compartida. En este caso son 2 personas de Paraguay, Marcelo Goiburo y Laura Riveros. Bueno, Marcelo Goiburo es jefe de Departamento de Comunicación de Lengua de Señas en la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, coordinador, profesor también de Lengua de Señas, y es modelo lingüístico sordo de Federación Nacional de Sordos del Paraguay. Tiene experiencia docente y es especialista en lengua de señas. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado en varios proyectos como coordinador general, también traductor de lengua de señas, producción además de libros educativos en lengua de señas para niños con UNICEF. Y bueno, también es formulador justamente del proyecto del profesorado de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, que se va a iniciar en el mes de junio, es decir, este mes de este año. Asimismo, Laura Rivero de Rodríguez, que también es paraguaya. Ella es licenciada en Trabajo Social, Universidad Nacional de Asunción, y es especialista también en Gerencia de Desarrollo Social, Universidad Nacional de Asunción. Ella también es la jefa del Departamento de Comunicación Inclusiva de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay, que es el Centro de Relevo Sistemas de Comunicación Accesible para Personas Sordas. Es también presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas y también es intérprete. Bueno, ellos justamente nos van a hablar del tema de las buenas prácticas, en este caso realizadas por las organizaciones de personas con discapacidad, en el tema del centro de relevos para la comunicación, garantizar la comunicación accesible de las personas con discapacidad auditiva. Adelante, Marcelo y Laura, un gusto tenerlos aquí. Y muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la RIADIS, a IDA y a la Confederación de Sordos de Venezuela. Realmente es un placer estar con ustedes esta mañana. Brevemente nosotros vamos a tratar de resumir de qué se trata el centro de relevo. El centro de relevo es un sistema de comunicación accesible para personas sordas y tiene su base legal en la Constitución Nacional. Nosotros en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 58 específicamente, hace mención específica a los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, también la Convención Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país de manera inextensa, sin ninguna cláusula interpretativa, a través de la Ley 3540 del año 2008. El centro de relevo cumple mucho los artículos estipulados en la Convención. En el artículo 2, que hace mención específica al uso de la tecnología de la información. El artículo 3, que menciona la autonomía que tiene que tener la persona con discapacidad, en este caso las personas sordas, que a través del servicio brindado por el centro de relevo tiene una independencia en su comunicación y en su toma de decisiones. El artículo 4, que habla de las nuevas tecnologías. El artículo 5, que menciona los ajustes razonables para las personas con discapacidad. En este caso, el acceso a la información en formato accesible a través de la interpretación a la lengua de señas es el ajuste razonable que menciona la Convención para las personas sordas. Por supuesto, el artículo 9 de accesibilidad y el artículo 21 de acceso a la información.
El Centro de Relevo se gestó en la comunidad sorda, fue presentado a la Cooperación Sur-Sur por la Asociación Paraguaya de Sordos, el Centro de Sordos del Paraguay, con el apoyo del Gobierno de Colombia, de la Agencia Presidencial de Cooperación Colombiana, y nuestro par en este caso es la FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia. También nosotros incorporamos al Centro de Relevo como una política pública de comunicación inclusiva dentro del Estado paraguayo y se vincula directamente con el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay. Nosotros ya, el Centro de Relevo está incorporado en la Ley 6530. En el artículo 2 específicamente hace mención donde todos los organismos del Estado tienen que adecuarse a los mecanismos de accesibilidad para que todas las organizaciones del Estado puedan brindar el servicio de comunicación accesible para los usuarios sordos que se acercan a solicitar un servicio. Y es muy importante destacar que todo esto se hizo mucho antes de que se apruebe la Ley de Lengua de Señas Paraguaya, que fue aprobada ahora en abril del 2020. Recién en abril del 2020, el Estado paraguayo otorgó el reconocimiento a la lengua de señas paraguaya como una lengua oficial. Nosotros somos un país bilingüe, tenemos el español y el guaraní, y a partir de ahora también la lengua de señas forma parte del patrimonio lingüístico de nuestro país. Entonces, yo quería hacer de manera resumida que todas nuestras acciones están basadas en un marco legal internacional y nacional. Y ahora mi compañero Marcelo Goiburú, que es el jefe del Departamento de Lengua de Señas del Centro de Relevo, va a explicar en detalles en qué consiste nuestro servicio y cuáles fueron las acciones que tuvimos que enfrentar desde el Centro de Relevo para poder brindar información accesible a las personas sordas en el tiempo de la pandemia del COVID. Marcelo, por favor. ¿Y Laura, me ves bien? Sí, te veo bien. Ok. Muchísimas gracias a todos. Y voy a tratar de resumir también, como dijo mi compañera, nuestras acciones. Ustedes saben que el Centro de Relevo tiene como objetivo que la persona sorda pueda tener una comunicación fluida con una persona oyente a través de la mediación lingüística de un intérprete de lengua de señas. Nosotros tenemos el sistema de interpretación en línea y también tenemos el signario de lengua de señas paraguaya. Con el tema del coronavirus tuvimos que hacer transformaciones en nuestros servicios. Uno de los primeros cambios fue el horario de atención, que era de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. Por la situación de la pandemia, entonces nosotros tuvimos que trabajar a través de teletrabajo, hacer un trabajo a distancia. Y empezamos a hacer acciones específicas con el tema del coronavirus de manera coordinada con la CENADIS, con la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, comisionamos intérpretes al Palacio de Justicia para que puedan estar al lado de las autoridades brindando la información. Pero luego la situación del coronavirus se agravó y el riesgo de contagio fue muy grave. A partir de ahí empezamos a hacer las transmisiones de las conferencias de prensa en Facebook Live y también había muchos pedidos, muchas solicitudes del Centro de Relevo, sin darse cuenta muchas veces que tenemos solamente 7 intérpretes de lengua de señas. Por ejemplo, nos pidieron intérpretes para el canal educativo en la televisión. Tienen que pensar que los intérpretes del Centro de Relevo están preparados para el sistema de comunicación accesible. Pero sí estamos cumpliendo el acceso a la información en el canal público, en el canal del Estado, trabajando de manera vinculada. Ahora, no logramos incidencia en los canales privados de televisión, sí en el canal del Estado. Ojalá que muy pronto podamos también tener intérpretes de lengua de señas en los canales privados. El acceso a la información a través del Centro de Relevo es por 2 canales. Un sistema de interpretación en línea y un sistema de interpretación por llamadas. Un ejemplo,
En este momento, las personas privadas de libertad no están pudiendo tener visitas y estamos utilizando el sistema de interpretación en línea para hacer esa comunicación entre la persona privada de libertad y el familiar. Pueden utilizar a través de tableta, computadoras o celulares. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y nuestro horario tuvo que cambiar de 6 a 9 de la mañana, de la noche, y extendimos hasta las 12 de la noche. Eso es lo que estamos haciendo desde el centro de relevo ahora. Bueno, muchas gracias por la presentación del Centro de Relevos. Creo que es una experiencia súper interesante poder tener esto en Paraguay, y sé también que se inició en Colombia, así que tenemos en América Latina la oportunidad de tener 2 centros y esperamos que se puedan multiplicar en realidad en los diferentes países de América Latina. Bueno, ahora vamos a pasar en todo caso a las preguntas. No sé si hay algunas preguntas que tiene Mario ahí. ¿Algo que hayan escrito en el chat? Ya, te la reviso ahorita. Dice, aquí tenemos 2 preguntas que dice, la primera nos preguntan, ¿se puede construir políticas públicas de discapacidad sin información real, pertinente, oportuna y de alta calidad? Leo la siguiente, dice, ¿qué es y para qué sirve en pospandemia el protocolo facultativo? ¿Qué se puede decir de la no previsión de protocolos de atención en crisis dispuesto en el artículo 12 del Plan Decenal de las Américas 2016-2026? Esas preguntas tenemos, y tenemos 3 personas que han levantado la mano que desean intervenir. Yo creo que la del protocolo facultativo podemos darle el paso a Amalia para que un poco nos hable sobre el tema, lo que estaban preguntando, de lo que significa lo que en tema de pandemia. Sí, Amalia, gracias. Gracias, Rosario. Sí, esta pregunta es muy interesante porque como que no tenemos la cultura de la queja, ¿no? En general en nuestra región, ¿no? El protocolo facultativo es... acuerda que todo Estado parte del protocolo reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones, es decir, se refiere a las quejas. Hay muchas posibilidades y esto deberíamos de difundirlo mucho más. Desde luego, cada persona que tenga una queja, cada persona con discapacidad que tenga una queja contra autoridades de su propio país, necesita primero agotar todas las instancias del país, pero tenemos que hacerlo, es decir, hay que quejarse de todo lo que suceda en el país, en todas las instancias. Es un esfuerzo, lo sé, pero eso nos llevaría a que agotadas las instancias en el país, se presente la queja con nosotros en el comité y nosotros podamos hacer el seguimiento y hacer recomendaciones al país. Si son muchas estas comunicaciones, que sí ya nos están llegando afortunadamente muchas, se crea jurisprudencia, se puede visibilizar lo que está sucediendo en un país determinado. Entonces, mi consejo es que se quejen y se quejen y se quejen en su país, en todas las instancias, y ya agotadas esas instancias, se presente la queja con nosotros en el comité. Esto es lo que se refiere al protocolo facultativo. Ya que tengo la palabra, me gustaría comentar sobre otras preguntas. A nuestro compañero, un paisano mío, René González de México, comenta que las barreras actitudinales son más importantes que otra cosa. Por supuesto, el artículo 8 de nuestra convención habla sobre el tema de la sensibilización, de vencer todas las barreras. Desafortunadamente, en casi ninguno de los países se entiende bien de qué se trata esta concientización. Nos informan que hicieron una campaña aislada o nos informan que se tradujo al braille la convención.
lo cual está muy bien, ¿no? Nadie dice que no, pero generalmente son medidas aisladas. Yo creo que a nosotros como sociedad civil nos corresponde insistir mucho más, ya lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo mucho más justamente para vencer estas barreras. Y también de las preguntas que habían enviado, decía que según he escuchado en algunos, de algunos productores, piensan que la intérprete o el intérprete de lengua de señas solo roba espacio en la pantalla y que la audiodescripción puede ser tediosa. ¿Qué diría a estas personas usted? Bueno, inmediatamente les diría que los derechos no se discuten. No podemos decir que estorba una herramienta que sirve para que un ser humano se comunique. Es una barbaridad. Entonces, si ellos dicen eso, nosotros le tenemos que contestar, pues busquen las formas de que se vea mejor, busquen la tecnología mejor, eso es asunto de ustedes expertos, pero de que tienen que estar el audiodescripción y el intérprete de señas en pantalla, tiene que estar porque los derechos no se discuten. Y finalmente quisiera comentar que también en una de las preguntas dice que deberíamos de replicar lo bueno que sucede en todos los países. Por supuesto que debemos de hacerlo. Ya lo estamos haciendo con estos webinarios y tiene que ser parte de lo que yo dije al final, que es pensar en nuevas formas de actuar. Y no olvidarnos también de la cooperación internacional. La cooperación internacional no solo es apoyo financiero, es compartir buenas prácticas, pedirles a esos países que son cooperantes internacionales de cada país de nuestra región o del mundo, que nos compartan no solamente apoyos financieros, que también son muy bienvenidos, es decir, las personas con discapacidad deben involucrarse en esto de la cooperación internacional para solicitar no solo financiación, que también es muy importante, sino compartir buenas prácticas, capacitación, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Bueno, solamente decir con la pregunta que había, creo, del programa de acción del diseño, bueno, como oficial de Derechos Humanos de RIADIS, decir que eso es un programa de acción, es como, son 15 objetivos, así como hay los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, hay un programa de acción del diseño de la Organización de Estados Americanos, que justamente se llama del diseño porque se renovó la década de las personas con discapacidad, que inicialmente era 2006 y 2016, y ahora en esta segunda oportunidad, 2016-2026. Y justamente lo que hicieron es reformular un programa de acción con 15 objetivos que están directamente ligados al tema de discapacidad, en temas de salud, en temas de educación, de empleo, accesibilidad, vida libre de violencia, entre otros, y que obviamente, aun cuando no es un tratado, porque no es un tratado vinculante, es un programa de acción que nace a partir de la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad de OEA. Eso es un programa que muchos estados podrían adoptar dentro de sus políticas públicas, porque son objetivos que tienen metas que se pueden cumplir. Entonces, solamente un poco para precisar esto en esta pregunta que habían hecho. ¿Quedaba alguna pregunta por responder, Mario, o para pasar a las personas que están levantando la mano? Voy a dar la palabra a 3 personas y creo que vamos a iniciar con Blanca Celea. Le estoy dando ahorita habilitando para que pueda hablar. Blanca, no sé si puede activar su teléfono. Blanca, ¿puedes activar tu micrófono? A ver si para poder escucharte. O de repente, si Blanca tiene problemas mientras que ella se activa, de repente podemos pasar a la siguiente persona y después regresamos a ella. Voy a activar el micrófono a Nora Leiva. A ver, Nora Leiva, por favor, si puedes activar tu micrófono para compartirnos tu inquietud. Tú levantaste la mano. Ah, porque tú moviste algo ahí. Digo, yo no he levantado la mano. No levantamos la mano hoy por ahí. Bueno, entonces. Está de una persona de la comisión. ¿De CODIP? De CODIP, hay una pregunta por parte de CODIP. ¿Sí? ¿Te toca uno aquí? Yeah. Sí, por parte de CODIP, para que le den el micrófono. ¿Quién? Sí, buenos días. Muchas gracias. Habla Elizabeth Campos. Y justamente en este tema de acceso a la información,
algo que, por ejemplo, nos da la oportunidad de ver esta pandemia es el espacio virtual, ¿no? El entorno virtual y la importancia de los criterios de accesibilidad es en base a eso, ¿no? Cómo incidir con los diferentes estados para que realmente se tomen en cuenta los criterios de accesibilidad y las páginas web, los portales web sean accesibles para todas las personas con discapacidad y en especial para las personas con discapacidad sensorial, ¿no? Incluso el darle la importancia, el valorar el uso de los lectores de pantalla y los magnificadores, y hablando de buenas prácticas, por ejemplo, cómo difundir esa buena práctica colombiana, ¿no? Que tienen las personas con discapacidad visual, el acceso a los lectores y magnificadores de pantalla. Gracias. Bueno, ahí preguntaban sobre los mecanismos que hay pertinentes para hacer que este derecho a la accesibilidad sea una realidad. Bueno, a ver, está en primer lugar la convención, que por tener carácter vinculante, es decir, que forma parte de la legislación de los países que la han ratificado, definitivamente tiene un carácter de ley, en muchos casos tiene un carácter igual a la Constitución de la República, y a su vez cada país tiene que implementar mecanismos dentro de su ley de discapacidad y también implementar alguna política pública, tipo planes nacionales de accesibilidad que contemplen todo el tema de audiodescripción, subtitulado, lengua de señas, porque por lo general solamente se contempla a veces la accesibilidad a la arquitectura, las rampas, los elevadores, pero muy poco a veces se contempla la accesibilidad a la comunicación y a la información. Entonces los mecanismos están, los internacionales están dados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CDPD, a nivel de América Latina o América en general, está dado también por la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y a nivel nacional debe estar involucrado en las leyes sobre discapacidad de cada país, que además esa ley tiene que estar armonizada con la Convención, no puede ser una ley que todavía promueva el modelo médico caritativo versus el modelo social, y las políticas públicas deben incluir planes de promoción de accesibilidad a nivel nacional. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más al respecto. Sí, soy Amalia. Sí. Bueno, me gustaría, y tal vez esta sea mi última intervención, mencionaste muy bien lo del modelo médico asistencialista. Yo creo que este modelo lamentablemente no lo hemos superado en ninguno de nuestros países de la región. Hay mucha retórica sobre que ya, si ustedes escuchan todos los discursos políticos de todos los países, ¿no?, de nuestra región, podrán ver que todos dicen que ahora hay el enfoque social y el enfoque de la convención, pero eso realmente nada más es retórico. El enfoque médico asistencialista no lo hemos logrado superar, y lamentablemente con esta pandemia podemos enfrentarnos aún más a este retroceso de volver a este asunto del asistencialismo y del medicalismo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, y quería yo ejemplificar que hay, por ejemplo, en 2000, en algunos países, la Disability Rights International hizo estudios sobre las personas con discapacidad psicosocial, y los encontraron amarrados a las camas, todavía como si estuviéramos en el siglo XVI o XIV o quién sabe cuál siglo. Y actualmente Human Rights Watch volvió a hacer un estudio y siguen las personas encontrándose amarradas a las camas. Entonces, quiero decir que a pesar de que hemos avanzado en algunas cosas, de que tenemos instrumentos nacionales e internacionales, que tenemos una sociedad civil tan fuerte como la es ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucho riesgo con que las cosas sigan igual. Gracias por permitirme intervenir. Muchas gracias, Amalia. ¿Alguien levantó la mano? Creo que José. Sergio, tenemos a Sergio Monasterio. Sí, Sergio es el intérprete, creo, de Miriam, ¿no? De Miriam Torres. Sergio, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? A ver, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Se me oyen? ¿Me oyen ahí? Sí, te escuchamos, Sergio. Sí, te escuchamos bien.
Ok, pensé que el nombre que sí era Miriam Torres. No se ve aquí el nombre que está en la pantalla. Bueno, fíjense que hay un asunto con respecto, bueno, ustedes saben, ¿no? Miriam Torres, sordociega, y la lucha que tiene la Organización Mundial y Latinoamericana de la sordoceguera, y es precisamente en ser la discapacidad en que más se va quedando atrás. Y precisamente en cuestión de la pandemia, incluso cuando estamos con la tecnología, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, lo que se está transmitiendo acá, el subtitulado, que me parece fantástico que la tecnología lo tenga, pero no solamente basta con tener las herramientas, sino saber el uso de ellas. Es común que las personas entiendan el subtitulado como una ayuda para el sordo. ¿Qué sucede cuando lo entiendes como una ayuda para el sordo? Que simplemente haces pequeñas anotaciones porque estás simplemente dando un recurso de soporte adicional. Pero para la persona sordociega es el único recurso que hay. Yo creo que es sumamente importante que se entienda que el subtitulado debe ser completo. Por ejemplo, cuando una persona coloca una diapositiva que tiene texto, en el subtitulado dice leer la pantalla, por ejemplo, eso no debería ser, porque una persona sordociega con una línea braille no puede leer la pantalla, puede leer solo el subtitulado. Entonces la persona que subtitula tiene que hacerlo todo pensando que está también trabajando para la persona sordociega que no puede ver ni puede oír y que su único medio de información es el subtitulado. Yo creo que sería bien importante que se haga un lineamiento específico de qué es lo que el subtitulado es, para qué público está dirigido, y que no solamente la persona sorda, sino que también existen los sordociegos que solo depende del subtitulado, que no tienen otro medio de información, que toda la información que reciben es exclusivamente la que el subtitulado entrega. Gracias. Muchas gracias, Sergio, porque creo que es bueno hacer también esta precisión, es bueno saber qué tanto es accesible para personas sordociegas. Hay preguntas también en el chat, pero también hay personas que ya levantaron la mano. Mario, ¿cuántas personas más tenemos en espera? Tenemos dos más, tenemos a Miguel y a José Delfino. Ya, entonces vamos a dar la palabra a Miguel, creo que es el que sigue. Sí. Miguel, ¿puede activar su micrófono? Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Gavilanes, les saludo desde Ecuador. Audio ahora no silenciado. Vengo con una inquietud, primero por felicitarles por el esfuerzo, el gran trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bloqueo mayúsculas desactivado. En función de que las personas con discapacidad seamos reconocidos en función de los derechos que tenemos. Pero lo esencial, y quisiera hacer una pregunta concreta para el magíster Santiago Ceballos. Con él tuvimos la suerte de trabajar algún tiempo en la implementación del Tratado de Marrakech aquí en el Ecuador. Pero yo veo particularmente, y por estar inmerso en lo que es labores de elaboración de textos, de transcripción de textos en la imprenta de la Federación Nacional de Ciegos, como que falta un poco de participación, digamos, del sector con discapacidad visual en la aplicación aquí del tratado. Y mucho más allá todavía, vemos que después de los esfuerzos que está haciendo la CENADI para desarrollar su trabajo, un gravísimo problema con el Ministerio de Educación, que elabora los textos de estudio, especialmente para los niveles básico y de bachillerato, más en función de lo que se cree y no de lo que se debe. ¿Bajo qué concepto afirmo este criterio? En base a que hay una Dirección Nacional de Currículum, pero que no tiene integrantes que tengan conocimiento sobre el tema de discapacidad. Y esto, en pleno, como alguien decía, es sumamente grave porque si estamos hablando de inclusión y si estamos de alguna forma gastándonos que de algún modo el Ecuador es prioridad 1 en el tema de inclusión, vemos que en la parte medular, en la educación, hay una falencia muy grave que no sé cómo se puede solucionar. Gracias, muy amable. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que al final, sí, dice, bueno, vamos a esperar la respuesta del magíster
Ceballos, y por favor, queremos pedir disculpas porque esa va a ser la última pregunta. Sé que hay varias manos levantadas y preguntas en el chat, pero estamos con el tiempo y sobre todo porque hoy es sábado, los ponentes han accedido a hacerlo el sábado, pero no podemos tampoco abusar del tiempo de ellos y también de los intérpretes y subtitulados. Entonces, por favor, si el magíster puede responder la pregunta que han hecho. Muchas gracias, Rosario, y gracias, le pregunto un saludo a Miguel. A ver, decirles varias cosas. En efecto, el tema de educación, y no solamente del Ministerio de Educación como educación básica, como se establece acá en nuestro país, sino también en educación superior, existe un problema muy grande, y les voy a contar desde la práctica qué es lo que sucedió. En el Ministerio de Educación se realizó un trabajo alrededor de la generación de textos impresos con un proveedor externo. Dentro de la parte contractual establecida para esta compra, tanto de los contenidos en sí mismo, desarrollo de los contenidos, como de la impresión de los textos, no se estableció en ninguna parte del tema contractual la posibilidad de que estos textos en determinado momento puedan ser transformados a ningún formato accesible, a ninguno. No tenía la posibilidad el Ministerio de Educación como contratante de la generación de estos textos, de poder transformarlos a otros formatos accesibles o incluso realizar una transformación o cambiarlos de formato a digital, de impreso a digital siquiera. O sea, ni para facilitarlo a través de lectores de pantalla o una cosa así. Eso fue muy complicado, ha sido muy complicado. Y esto no solamente se da, como les decía, en ese nivel de educación, también, sino también en educación superior. Para las personas que están cursando pregrado, posgrado, es muy complicado. Afortunadamente, hemos empezado a tener un acercamiento, o mejor dicho, una relación bastante más cercana con estas instituciones, principalmente con el Ministerio de Educación, y hemos, a través de ciertas reformas en algunos casos, de los contratos, adendas o cuestiones así, se ha podido avanzar en este tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Miguel, desafortunadamente no se cuenta con un equipo técnico que permita considerar estas situaciones alrededor de la posibilidad de generar acceso a estos contenidos, que son contenidos protegidos por propiedad intelectual. Y nuevamente, lo que hablaba en mi presentación, esa caja de cristal, ese candado se cierra para generar acceso o tener el acceso a estos contenidos en los diferentes niveles de educación. Esto es un problema y eso también es necesario que se incluya dentro de las políticas en general de discapacidad. La política de discapacidad en el Ecuador tiene, digamos que una fuerza importante. El Consejo Nacional de Discapacidades tiene un trabajo bastante importante y peso político incluso, pero desafortunadamente estos desconocimientos, esta falta de contar con las capacidades al nivel interno de instituciones como el Ministerio de Educación, que son, desde mi punto de vista al menos, son básicas, que deben contarse con esos temas, pues no existe. Hay que hacer un trabajo adicional ahí y creo que es una tarea pendiente que hay que seguirla haciendo, En determinado momento creo que lo más importante es que la sociedad civil se empodere, esté ahí impulsando, reclamando el derecho y pues trabajando alrededor de la posibilidad de que exista esta inclusión o esta posibilidad, al menos en lo que se refiere a la implementación del Tratado de Marrakech y este tema para discapacidades, esté absolutamente posible, sea posible realizarlo. Bueno, muchas gracias, Magíster. Hay algunos comentarios ahí de ASDAUN, pero eso lo vamos a ver justamente en el tema de educación. Vamos a tener un seminario dedicado al tema de educación. Ahí hablaremos de por qué todavía sigue habiendo escuelas especiales y todo esto. Bueno, nuevamente 1000 disculpas porque tenemos que culminar ahora este seminario web, pero van a haber 7 seminarios más, sobre todo el día lunes. Vamos a continuar con accesibilidad, sobre todo en el tema de tecnología de apoyo, tecnología de asistencia, para comprender un poco más la accesibilidad para personas sordas, para personas hipoacústicas, personas sordociegas, personas con discapacidad visual. Entonces los invitamos el lunes sí recuerden que es a las 12 del día, hora de
de Perú, Ecuador y Colombia, que serían la 1 para Venezuela, Bolivia, y las 11 para Centroamérica, salvo Panamá, que también serían las 12. Bueno, decirles que después también habrá una evaluación para que ustedes puedan solicitar al equipo técnico de Riadis de repente una mayor profundización o alguna capacitación en los temas que han estado escuchando, y nosotros gustosos de acompañarlos incluso en fortalecimiento para que puedan también contribuir con diferentes informes y contribuciones a los informes alternativos. Bueno, entonces agradecer a los intérpretes, agradecer al subtitulador que nos acompaña, agradecer al equipo técnico, a Mario Burucajas, a Vladimir, a Argelia, Tain Bolívar, agradecer a Juan Ángel, agradecer a cada uno de los panelistas, a Amalia, a Magíster Santiago Ceballos, agradecer a la representante de Priscila Gaspar y tanto a Marcelo como a Laura Riveros. Muchas gracias y nos encontramos el día lunes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días.